¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su clase de historia y vamos a ver hoy el fin de las campañas de Morelos. Morelos, después de una carrera brillante, empezó a tener muchos descalabros y malos entendidos con el Consejo y Congreso Constituyente. Y bueno, esto poco a poco fue quitándole ciertos méritos y empezó a perder batallas y empezó a caer en un proceso un tanto largo y doloroso en el cual fue degradado y finalmente pues ocurrió su destino cierto, que fue apresado y posteriormente fusilado. Vamos a ver cómo fue esto y vamos a ver el siguiente clip, pero lo vamos a hacer presentándolo con nuestro amigo Pierrot. Pequeña, échate pa' acá. ¿Qué tal, chicos? Otra vez Pierrot aquí y pues tenemos que revisar un poco acerca de qué es lo que hizo que el Congreso y la Junta Constituyente apartaran a Morelos de sus cargos originales y lo rebajaran poco a poco al ser una especie como de guardaespaldas nada más. Acompáñenme a ver qué cambios políticos estaban ocurriendo y qué es lo que pasó con el ejército del sur que comandaba el gran Morelos. Morelos iba hacia su quinta campaña y tras el cierre del Congreso, el cuerpo legislativo se trasladó con Morelos para continuar la guerra. Matamoros proponía atacar Puebla, y Morelos se decidió por Valladolid, que era su ciudad natal y que había sido tomada por Hidalgo allá en octubre de 1810 y reconquistada por los españoles en diciembre. Morelos criticó una guerra de guerrillas que se había desatado en Guanajuato y Michoacán, ya que según sus planes, la guerrilla pues no tenía ninguna población segura. En medio de estas discusiones, Morelos obtuvo información sobre el territorio michoacano y logró planear una estrategia de batalla. Las dificultades que había tenido con Ignacio López Rayón hicieron dudar a Morelos sobre su victoria, ya que su familia era una de las más respetadas en Michoacán. Intentaron reconciliarse, pero no funcionó. Finalmente, Morelos, Bravo y Galeana atacaron Valladolid en un hecho conocido como la Batalla de las Lomas de Santa María. Y alrededor del mediodía, el ejército logró frustrar un ataque conjunto de las fuerzas insurgentes, que gracias a los esfuerzos realistas que llegaron desde la capital y que eran comandados por Ciriaco del Llano, consiguieron durante la noche de Navidad, junto con Agustín de Iturbide, penetrar hasta el campamento insurgente y tras unos minutos de batalla se retiraron dejando a los insurgentes matándose entre ellos mismos. En ese lugar, Juan Nepomuceno, el hijo de Morelos, fue herido en un brazo. Pocos días después, y aconsejado por sus militares, ordenó que una parte de su ejército se presentara en Puruarán el 4 de enero para detener a las fuerzas realistas, mientras él y los demás huían. Durante esta batalla, Eusebio Rodríguez capturó a Matamoros y fue recompensado con 200 pesos oro. Tras un juicio sumario, fue fusilado el 3 de febrero, pese a que Morelos había ofrecido al gobierno virreinal 300 soldados españoles a cambio de la vida de Matamoros. Para octubre de ese mismo año, se habría promulgado ya la primer constitución en México, que es la de Apatzingán. Morelos había reconciliado con el Consejo y colaboró en la corrección y redacción de artículos. Sin embargo, Morelos, junto con otros dos aliados, quienes asumieron el poder ejecutivo, decidieron planear la lucha insurgente contra el ejército realista. En el Cerro del Cóporo, que fue el lugar en donde fue derrotado Iturbide, Hermenegildo Galeana acudió a la costa para defender las posiciones conquistadas. Sin embargo, el 27 de junio sufrió un accidente al caer de su caballo. Fue capturado por un soldado realista que lo degolló. Al saber la muerte de su amigo Galeana, dijo: "Se han acabado mis dos brazos, ya no soy nada". Las malas noticias no llegaron allí, pues resulta que para ese entonces en España Fernando VII había vuelto de su cautiverio y por lo tanto había quitado la Constitución de Cádiz. Esta constitución lo que regulaba era el poder de las castas, o sea, ya no tendría que haber ciudadanos de más rango como los españoles peninsulares, sino que se otorgarían debido a sus méritos ciertos cargos públicos.
así como la figura del virrey ya no existiría y ahora pasaría a ser un encargado de gobierno representando a la corona, lo cual quitaba muchas responsabilidades y pues le quitaba mucho poder. Esto no le gustó a Fernando VII, quien la encargó de destruir, puesto que también un conjunto de congresos iba a regular su poder. Y el rey pues quería mandar él solo, él no quería que nadie le dijera qué hacer. Estas discordias, que también se produjeron dentro del Congreso en México, pues llamó a las tropas a desconocer al Congreso y que el mando militar le fuera quitado a Morelos. El Congreso ordenó a Morelos pues desistir de sus cargos militares y ordenó a su tropa que lo siguiera. Y por lo tanto su cargo nuevo sería el de proteger la vida de los congresistas, así como pues los puestos y mandos que se encontraban dentro de la Junta Constituyente. El gobierno del virreinato se estaba fortaleciendo y pues los realistas lograron reconquistar Oaxaca y Acapulco. Calleja ordenó a las fuerzas atacar al Congreso y al Tribunal de Justicia. Por lo tanto, el Congreso decidió trasladarse a Tehuacán, Puebla, custodiados por una caravana dirigida por Morelos y Nicolás Bravo. Esto condujo a la captura de Morelos el 5 de noviembre de 1815 y pues al ser seguidos en Atenango del Río, de inmediato salieron de la guarnición al amanecer unos 500 hombres y lograron alcanzar a las fuerzas insurgentes. Lograron evadir un poco la captura realista debido a los esfuerzos de las tropas de Nicolás Bravo. Morelos intentó salvar la vida de uno de sus soldados. Sin embargo, este decidió dar la vida por él y en ese momento fue rodeado. Morelos finalmente fue capturado. Bien, como pudieron observar, todas estas cosas que estaban ocurriendo ahora en España, ya que por fin habían expulsado a los franceses, empezaron a afectar de manera política a los intereses de los insurgentes y también a los españoles. En próximas sesiones vamos a ver cómo estas cuestiones fueron muy radicales y de repente, les voy a adelantar, se invirtieron los papeles. Sobre todo por las decisiones que vamos a ver que se tomaron. No perdamos de vista a el gran Agustín de Iturbide, porque este hombre, junto con los demás insurgentes que quedan, van a ser muy decisivos en los acontecimientos que se van a desarrollar durante el fin de esta guerra. Así es que los dejo con eso, nos estamos viendo en la próxima, soy su amigo Pierrot, y pues regresamos con el buen faraón. Bueno, así fue como poco a poco el Rayo del Sur empezó a perder estas cuestiones. También empezó a influir muchísimo lo que estaba pasando en España con lo que estaba sucediendo aquí. También es muy interesante observar pues qué pasó cuando finalmente fue apresado y lo sometieron a juicio. Vamos a ver en el siguiente clip cómo fue todo esto y pues las repercusiones que tendrá o tiene esta pues lamentable muerte y un durísimo golpe pues al movimiento de independencia. Las campañas finalmente terminaron. Morelos va como prisionero del ejército realista a su justo juicio. Este proceso será largo, pues será por dos partes. Será civil, militar y eclesiástico. El eclesiástico, debido a su investidura como sacerdote y su representación como alguien que es un ministro de Dios en la tierra y que se dedicó a agitar conciencias buenas. Y mientras tanto por el militar, debido a todo el movimiento que organizó, a las ciudades que tomó y al movimiento de independencia que él encabezó en aquellos años. Finalmente se encara con aquellos que le recriminan el haber tomado su figura como ministro de Dios para poder movilizar a la gente y malversar las conciencias, como dice su documento. Morelos niega aquello, diciendo que él actuaba por conciencia propia,
que él solamente buscaba proteger la verdadera religión de aquellos pensamientos raros que tenían los franceses, pues en aquella revolución decidieron crear una nueva religión, la cual desplazaba totalmente al catolicismo y todo lo que representaba. Morelos se dijo estar con la conciencia en paz por ese lado, y también fue repudiado su hecho de que era un padre soltero, es decir, había engendrado a un hijo llamado Juan Nepomuceno, pero lo tenía a su cuidado y siempre vio por él, cosa que les respondió Morelos: ustedes también hacen y no ponen ni siquiera la cara. Esta afrenta le costó un poco más de días para que lo fueran juzgando y señalando sus faltas. Morelos era un hombre sereno, disciplinó a su tropa. Siempre tuvo cuidado de que estos no cometieran atropellos en la población y que fueran tolerantes. No así con los prisioneros de guerra, que está documentado que no cargaba con prisioneros casi. Él solamente se dedicaba a capturar y a los días los pasaba a cuchillo, o bien los fusilaba. Esto para crear un poco de temor y escarmiento en el ejército realista. Todos estos actos le fueron duramente recriminados y fueron tomados a conciencia de él. Morelos, sin embargo, era una persona que era profundamente temerosa de Dios. Él tenía una fe genuina y solamente él buscaba proteger aquello que él creía correcto. Enfrentó con sumo valor a aquellos quienes le procesaban y también tuvo la entereza de responder a aquellas cosas que siempre le preguntaban. Sin embargo, Morelos era un hombre de fe. Él creía verdaderamente en Dios. Y dentro de las cosas con las cuales lo comenzaron a chantajear, fue con el hecho de que no sería perdonado y que probablemente pagaría con gran culpa sus pecados. Esto agitó profundamente la conciencia de Morelos, pues cuando tomó los votos, él verdaderamente buscaba proteger a la gente, infundir el temor de su Señor y predicar el Evangelio. Finalmente, Morelos sucumbió ante aquellas presiones. Su conciencia no le dejaba en paz y él solamente pretendía que en los momentos finales estuviera a cuentas con el Señor. Así es que finalmente decide delatar a todos aquellos con quienes tenía relación. Esto no lo salvó del juicio eclesiástico y de la degradación sacerdotal. Recordemos que este proceso consistía en que Morelos era despojado de sus túnicas y de su sotana, así como de aquel extraño ritual que consistía en raspar las manos del acusado para supuestamente quitarle su unción. De esta manera ya no podría oficiar jamás algún tipo de misa, no podría predicar supuestamente el Evangelio y le era arrebatada toda potestad que fue otorgada cuando tomó sus votos y se convirtió en sacerdote. Después del raspamiento también le fue cortado un poco de pelo, rasgaron sus vestiduras sacerdotales y finalmente fue entregado, según ellos, en las manos del demonio. Después de ser maldito, según por ellos, Morelos se dedicó a la oración y a la penitencia. Él no buscó ningún tipo de comodidades en su celda y solamente se dedicaba a cavilar en aquello que él había hecho. Meditaba y finalmente, como repito, delató a todos aquellos quienes consideraba aliados. Dio santo y seña de dónde se encontraban personas, armas, municiones, quién y cómo los apoyaba, qué personas se encontraban inmiscuidas en el movimiento y de todos aquellos que tenían que ver con él. Morelos no buscaba otra cosa sino la absolución de su alma. Él quería reencontrarse con su Creador al fin y al cabo, así es que no le importó llevar a cabo aquel acto. Finalmente, el 22 de diciembre fue llevado al páramo en Ecatepec. Él, cuenta la historia, iba sereno, tranquilo. Miraba hacia el horizonte.
De vez en cuando pedía que parara un poco para poder tomar el aire y ver el páramo que ya no volvería a ver jamás. Cuando fue llevado finalmente al Caldazo, que es donde lo iban a fusilar, cuentan que él no puso ningún tipo de resistencia. Iba sereno, seguro, bastante tranquilo de haber hecho bien las cosas, de haber infundido aquel valor a todos aquellos quienes creyeron en él y tener la conciencia bien y en paz de haber hecho lo que él consideró pertinente en aras de proteger la doctrina y la fe de todos de quienes confiaron en él. Asimismo firmó una carta en donde se retractaba de todo lo que hacía, pedía a los demás jefes insurgentes que siguieran su ejemplo y que se rindieran, que hallarían quizá un poco de paz y misericordia en el Señor y también que serían perdonados por el virrey. De igual manera cuenta la historia que él fue puesto de rodillas y él mismo decidió darle la espalda al pelotón. Se puso el pañuelo en los ojos y mientras el pelotón se preparaba para tirar, él elevó una plegaria a su Dios pidiendo perdón y también rogando encontrarse con él después de aquello. 2 ráfagas terminaron con la vida del caudillo. Así, con la muerte de Morelos, comienza una tercera etapa bastante angustiosa para el movimiento de independencia. Ahora quedará en manos de Nicolás Bravo, de Guadalupe Victoria y de Vicente Guerrero el llevar a cabo la empresa que inició el padre Hidalgo, continuó Morelos y ahora sería terminada por ellos. Pues aquí lo tienen, chicos. Esto fue el fin de esta segunda etapa que trajo muchos cambios. Primero que nada, por fin instauró una ideología clara y precisa de qué es lo que se buscaba con este movimiento armado, porque primero la gente pensaba que esto era más bien una especie de ataque o motín de los pobres contra los ricos, y no, tenía un trasfondo político porque estas personas verdaderamente buscaban cambiar algo. Estas clases que existieron con lo de las castas, el establecer derechos iguales para todos, quitar la esclavitud de una vez por todas y pues buscar una igualdad política y una identidad. Pero esto no se forja de la noche a la mañana, esto fue poco a poco. Sin embargo, hay alguien aquí que yo quisiera que ustedes por favor estuvieran investigando, y es a Agustín de Iturbide. Así es que esa biografía se las voy a encargar. También voy a necesitar que busquen qué pasa con los tratados de Córdoba. ¿Qué dicen? ¿Y cuáles son sus puntos más importantes? Cabe aclarar que este es el principio para ver cómo fue consumada la independencia y cómo es que el movimiento pues siguió teniendo cierta relevancia. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde veamos la consumación de la independencia y cómo fue esta tercera etapa en la cual fue una guerra de guerrillas. Pero esa palabrita se las voy a explicar después, o bueno, con el amigo Ultraman para la siguiente clase. Estamos en contacto y nos vemos. Así es que hasta la próxima, muchachos.